Imagina despertar, vestir tu túnica y salir por la ciudad sabiendo que entre tú y la tela no hay absolutamente nada. Nada de ropa interior, nada de calzoncillos, nada que impida que el sudor escurra directo por el cuerpo hasta los pies descalzos en el polvo. Así es como vive la mayoría de las personas en el Israel del siglo I. La tela roza la piel desnuda, el olor se acumula, y cuando te sientas en el piso de piedra fría de la sinagoga, lo sientes todo. Ahora respira hondo, porque lo que viene después es aún más perturbador. La ausencia de ropa interior no es una elección estética, es la norma, es la realidad material de millones de personas que habitan las aldeas de Galilea, los mercados de Jerusalén, las orillas del Mar Muerto. Nadie despierta pensando que esto es extraño porque nunca conoció otra cosa. Pero para quien mira desde afuera, esta ausencia grita. Antes de continuar con más datos asquerosos de la antigüedad, antes de seguir, verifica si estás suscrito al canal. YouTube solo te avisará cuando salga un video nuevo si estás suscrito. Y créeme, no vas a querer perderte lo que viene. La pieza básica del vestuario masculino y femenino en el Israel antiguo es la túnica. Es una vestimenta simple, generalmente hecha de lino o lana, que cae desde los hombros hasta las rodillas para los hombres o hasta los tobillos para las mujeres. No tiene botones, no tiene cierre. Se amarra en la cintura con un cinturón de cuero o cuerda, y debajo de ella, nada. Josefo, historiador judío del siglo I, describe a los esenios usando túnicas simples sin ninguna mención a ropa interior. Textos rabínicos posteriores, como la Mishnah, discuten reglas sobre modestia, pero nunca mencionan una pieza separada usada bajo la túnica principal. La arqueología refuerza esto. No hay evidencias de telas cortadas o cosidas de forma que cubran solo el área genital como pieza independiente. Ahora piensa en el clima. Jerusalén, en el verano, fácilmente supera los 30 grados. Galilea, rodeada de colinas y sin viento constante, retiene el calor. Y tú estás caminando, cargando agua, arando la tierra, moliendo grano. El sudor no tiene a dónde ir. Escurre por el pecho, por la espalda, por los muslos. La túnica se pega al cuerpo. El lino, aunque liviano, absorbe la humedad y se pone pesado. La lana usada en invierno o por quien no puede pagar lino empeora todo porque retiene calor y olor. ¿Y el olor? Intenso, acre, constante. No existe desodorante, no existe jabón perfumado. Lo que existe es agua fría cuando la hay, ceniza de leña mezclada con grasa animal, y la aceptación social de que todo el mundo huele así. Para las mujeres, la ausencia de ropa interior crea un desafío específico y brutal, la sangre menstrual. Según la ley de Moisés, una mujer menstruando es considerada ritualmente impura por 7 días. Pero ¿cómo lidia físicamente con el flujo? La respuesta probable involucra paños absorbentes. Los estudiosos sugieren que las mujeres usaban tiras de lino viejo, dobladas y colocadas entre las piernas, mantenidas en su lugar por la presión de la túnica amarrada en la cintura. Esos paños eran lavados y reutilizados. No había opción desechable. Imagina el proceso. Lavar el paño manchado de sangre en el río o en el pozo comunal. Retorcer, secar al sol, guardar para el próximo mes, y hacer esto mientras evitas tocar cualquier objeto sagrado, cualquier persona, cualquier superficie que no pueda ser purificada después. Siéntate en el piso. Ahora imagina hacer esto sin ropa interior. En el Israel antiguo, la mayoría de las personas no tiene sillas. Se sientan en el piso de tierra apisonada, en esteras de junco, en piedras lisas, en las sinagogas, en los patios, en las casas. La túnica cae alrededor de las piernas, pero no hay una barrera extra. El cuerpo toca directamente la superficie a través de la tela fina. Cuando un hombre se agacha para trabajar en el campo, la túnica sube. Cuando una mujer se inclina para recoger agua del pozo, la tela se ajusta al movimiento. La modestia se mantiene por comportamiento, no por ropa. Pero existe una excepción importante. Los sacerdotes que sirven en el templo de Jerusalén
Usan una pieza llamada que sirve como pantalón o cobertura. Éxodo 28, versículos 42 a 43, ordena que hagan calzones de lino para cubrir la carne desnuda desde los lomos hasta los muslos. Esta pieza no es ropa interior en el sentido moderno, es una vestimenta ritual. Existe para garantizar que el sacerdote no exponga la genitalia mientras sube los escalones del altar o se mueve durante el sacrificio. Es una exigencia religiosa, no una práctica cotidiana. Josefo describe estos pantalones como hechos de lino fino, cubriendo de la cintura hasta las rodillas. Son usados exclusivamente en el contexto del templo. Fuera de allí, hasta los sacerdotes viven como todos los demás. Túnica y nada más. Ir al baño en el siglo I no involucra sanitario, papel higiénico ni agua corriente. Los hombres orinan de pie, al aire libre o en áreas designadas. La túnica se levanta. El flujo de orina cae directamente al suelo o en fosas abiertas en las ciudades. No hay limpieza con papel. Como máximo, un salpicón de agua de la mano. Las mujeres se ponen en cuclillas. La túnica es jalada hacia arriba o hacia los lados. El flujo cae entre las piernas. La limpieza se hace con la mano izquierda y agua, cuando está disponible. A veces, solo con tierra u hojas. La ausencia de ropa interior significa que cualquier gota errante de orina golpea directamente la piel o la túnica. El olor se acumula. La higiene depende de lavar el cuerpo con frecuencia, pero el agua es un recurso escaso. En una sinagoga llena, 50 personas se aprietan en el espacio pequeño. Hombres de un lado, mujeres del otro. El aire está caliente. No hay ventilación. Todos visten túnicas sin ropa interior. El olor colectivo de sudor, piel, lana mojada y cuerpos mal lavados es aplastante. Pero nadie comenta, porque así huele todo el mundo. La percepción olfativa es relativa. Cuando todo el mundo carga el mismo olor corporal, se vuelve invisible. Solo se destaca cuando alguien huele diferente, sea por usar perfume caro o por estar en estado de descomposición. Ahora, imagina dormir. La mayoría de las familias pobres duerme en el piso, sobre esteras o directamente en la tierra apisonada. El manto que usas de día se vuelve cobija por la noche. Éxodo 22, versículos 26 a 27, protege el manto del pobre, exigiendo que si es tomado como garantía de deuda, sea devuelto antes de la puesta del sol. ¿Por qué? Porque es la única cobertura, la vestimenta del cuerpo. Esto revela algo brutal. Para muchas personas el manto es tanto ropa como cama, y el cuerpo duerme directamente contra la tela, sin nada en medio. El sudor de la noche impregna la tela, el olor se acumula. Y por la mañana vistes la misma túnica en la que dormiste, que sudaste, que no fue lavada en días. Sin embargo, hay algo aún más perturbador que necesito mostrarte. El problema comienza cuando necesitas trabajar. Un carpintero se agacha para cortar madera. Un pescador jala redes mojadas. Un agricultor se inclina sobre la tierra por horas. La túnica sube, baja, se tuerce, se abre en los costados. Y si no hay nada debajo, o apenas una tira de tela amarrada con prisa, es probable que el roce constante contra la piel creara heridas. Los estudiosos que analizan las condiciones de trabajo manual de la época sugieren que las ampollas e irritaciones en los muslos eran comunes. La piel expuesta al roce directo de la tela áspera quedaría inflamada. El sudor salado quemaría. Y no existía pomada. No existía curita. Existía solo aceite rancio pasado con los dedos sucios, con la esperanza de que la inflamación no empeorara. Pero espera, porque lo que viene ahora es aún más incómodo. Cuando alguien enfermaba con diarrea, y esto sucedía con frecuencia por causa del agua contaminada, comida podrida, parásitos intestinales, la ausencia de una pieza íntima estructurada se volvía una pesadilla práctica. Investigaciones arqueológicas confirman que parásitos como la giardia eran endémicos en el Israel antiguo, causando diarrea severa. Imagina correr fuera de casa, levantar la túnica apresuradamente, ponerte en cuclillas en el patio o detrás de una piedra. No hay papel higiénico, no hay pañuelo.
Existe un puñado de hojas secas, si tienes suerte, o solo agua fría arrojada con la mano izquierda, la mano considerada impura justamente por esto. La túnica vuelve a caer sobre la piel aún mojada, aún sucia. El olor se pega a la tela, y sigues el día porque no hay otra opción. La realidad es que la mayor parte de la población del Israel antiguo no tenía recursos para crear capas extras de ropa. El lino era caro. La lana requería trabajo, esquilar ovejas, lavar la lana con orina fermentada para quitar la grasa, cardar, hilar, tejer. Cada metro de tela representaba semanas de esfuerzo. Por eso los estudiosos sugieren que la mayoría de las personas usaba solo una túnica simple, tal vez con una faja de tela enrollada en la cintura como soporte mínimo, pero nada parecido a lo que llamamos hoy ropa interior, nada estructurado, nada cosido específicamente para cubrir las partes privadas de forma independiente. Ahora piensa en la situación de las mujeres embarazadas. No hay evidencia histórica de ropas específicas de maternidad en el Israel antiguo. Entonces, es posible que las mujeres embarazadas enfrentaran incomodidad significativa conforme la barriga crecía. La túnica se estiraría, la tela presionaría el vientre, los senos hinchados, la espalda adolorida. No existe sostén, no existe ropa interior con elástico ajustable. Existe solo el cuerpo cambiando dentro de una ropa que no cambia con él. La incomodidad sería constante. El peso de los senos sin soporte probablemente causaba dolor en la espalda. Y nadie hablaba sobre esto. Era parte silenciosa de la vida. Y hay más: piojos, pulgas, chinches. Estos parásitos viven en las telas, en las costuras, en los dobleces de las ropas. Hallazgos arqueológicos confirman su presencia constante a través de los peines finos encontrados en prácticamente todas las excavaciones residenciales. Se reproducen en el calor del cuerpo. Pican durante la noche. Dejan marcas rojas que pican sin parar. Sin ropa interior separada para lavar con frecuencia, la túnica entera necesita ser quitada, lavada, secada. Un proceso que toma tiempo. Entonces mucha gente simplemente convivía con la picazón. Rascaba discretamente, rascaba sin parar, rascaba hasta sangrar. Y cuando finalmente lavaba la ropa, los huevos de los parásitos ya estaban pegados en las fibras, esperando eclosionar de nuevo. Pero ¿por qué estamos tan impactados con esto? Porque crecimos acostumbrados con múltiples capas, con telas desechables, con la idea de que el cuerpo necesita estar siempre aislado, siempre protegido. En el siglo I, el cuerpo era aceptado como era, sudado, hediondo, expuesto. La modestia no venía de la cantidad de ropa, sino del comportamiento. Las mujeres cubrían la cabeza con un velo. Los hombres evitaban gestos indecentes. La sociedad entera operaba dentro de códigos no escritos sobre cómo sentarse, cómo moverse, cómo no exponer demasiado, incluso sin tener mucho debajo. Ahora viene algo que te va a impactar de verdad. Cuando los hombres necesitaban viajar largas distancias, como las peregrinaciones obligatorias a Jerusalén 3 veces al año, conforme la ley de Moisés, caminaban decenas de kilómetros con la misma túnica, sin cambiar, sin lavar. Estudios sobre las condiciones de los caminos antiguos muestran que estos viajes podían tomar días. La túnica acumulaba sudor, polvo del camino, salpicaduras de orina, manchas de comida. Y sin una pieza íntima separada que pudiera ser cambiada o limpiada, toda esa acumulación quedaba en contacto directo con la piel. Las heridas por roce eran tan comunes que probablemente formaban parte de la experiencia esperada de cualquier peregrinación. Llegar a Jerusalén con los muslos lastimados no era vergüenza, era normal. Hay otro detalle perturbador sobre la falta de ropa interior. Durante el trabajo pesado en el calor intenso, los hombres frecuentemente levantaban la túnica y la amarraban entre las piernas, creando una especie de pantalón improvisado para tener más libertad de movimiento. Esto es mencionado en contextos bíblicos cuando se habla de ceñir los lomos, literalmente amarrar la túnica hacia arriba. Pero esto significaba que, durante horas de trabajo,
las piernas quedaban completamente expuestas. Y si no había ropa interior estructurada debajo, el cuerpo quedaba vulnerable a cortes, rasguños, picaduras de insectos, quemaduras de sol. La piel de los muslos y nalgas de trabajadores manuales probablemente cargaba cicatrices permanentes de estas heridas constantes. Pero hay algo de lo que aún no hemos hablado, algo que cambia completamente la forma como entendemos la modestia antigua. Existe una evidencia que nadie espera, pero que cambia todo. Los calzones de los sacerdotes. Éxodo 28, versículos 42 y 43, ordena específicamente que los sacerdotes usen calzones de lino que van de la cintura hasta los muslos. La orden es clara: cubrir la carne desnuda durante el servicio en el altar. Pero aquí está el detalle revelador. Si Dios necesitó ordenar una pieza especial para los sacerdotes en el templo, esto significa que fuera de ese contexto sagrado, esta pieza no existía, no era común. Queda la duda. Piensa en esto. Si todo el mundo ya usara algo debajo de la túnica, ¿por qué sería necesario crear una regla específica para los sacerdotes? La propia existencia de esta ley nos hace pensar que la población en general no usaba nada semejante. Los calzones sacerdotales eran excepción, no regla. Eran parte del uniforme ritual, no de la ropa cotidiana. Y cuando el sacerdote terminaba su turno en el templo y volvía a casa, ¿se quitaba los calzones junto con el resto de las vestimentas sagradas? Ahora viene la parte más incómoda y curiosa. Si usas solo una túnica, sin nada debajo, ciertas partes del cuerpo quedan expuestas a condiciones extremas. La tela áspera roza directamente contra la piel sensible. El sudor se acumula en los pliegues, el polvo se pega, y no existe cambio fácil porque solo tienes una túnica. Entonces, el olor, la humedad, la irritación, todo esto se vuelve crónico. Los hombres desarrollan rosaduras en la ingle, las mujeres sufren con infecciones causadas por la falta de ventilación y por la humedad constante. ¿Y la solución? Simplemente aguantar, o lavar la región con agua fría cuando es posible. Nada más. Hay un detalle aún más perturbador: heridas abiertas. Cuando la piel queda irritada y continúas caminando, trabajando, sudando, las heridas no cicatrizan, se infectan, se forma pus. El olor empeora. ¿Y cómo tratas esto sin antibióticos, sin gasa estéril, sin nada además de agua sucia y tal vez un poco de aceite? No tratas, convives. La herida se vuelve una herida crónica. Y miles de personas vivían así, con dolores constantes en lugares que nadie mencionaba, pero que todo el mundo sentía. Ahora imagina la situación durante el trabajo pesado. Un hombre carga piedras para construir una casa. La túnica sube con el movimiento. Las piernas quedan expuestas hasta los muslos. ¿Y debajo? Nada, absolutamente nada. Se agacha. La túnica se abre completamente. Cualquier persona detrás de él ve todo. Pero nadie comenta. No porque sea educado a ignorar, sino porque es tan común que ni registra como algo digno de atención. La exposición accidental forma parte de la vida. Y la modestia no está en la cobertura constante, sino en no mirar, no comentar, no transformar el accidente en escándalo. Hay algo más que necesita ser dicho: la cuestión del tamaño. Las túnicas eran hechas para durar. Entonces, eran propositalmente grandes. Los niños heredaban túnicas de adultos y las usaban amarradas con un cinturón apretado. El exceso de tela quedaba sobrando, arrastrándose en el piso, y cuando el niño corría, tropezaba, caía, la túnica volaba. ¿Y debajo? Nada. El niño se levantaba, sacudía el polvo y continuaba jugando. Los adultos ni parpadeaban. Ahora vamos a una evidencia textual crucial. La Mishnah preserva tradiciones orales más antiguas, discute extensamente las leyes de pureza y modestia. Habla sobre lavar las manos, habla sobre cubrir la cabeza, habla sobre no mirar a mujeres casadas, pero en ningún momento menciona lavar, cambiar o cuidar una pieza íntima. El silencio es ensordecedor.
Si existe una pieza usada diariamente por todos, ¿no debería aparecer en las discusiones legales sobre pureza? Pero no aparece, en ningún lugar. Hay otro detalle que deja más duda aún: el costo. Producir una túnica simple ya requería semanas de trabajo. Esquilar la oveja, lavar la lana en orina fermentada, sí, orina humana o animal, era usada porque el amoníaco disuelve la grasa de la lana. Después, cardar, hilar, tejer, cada etapa demorada, cada etapa agotadora. Ahora multiplica esto. ¿Cuántas familias tendrían recursos para producir no solo túnicas, sino también piezas íntimas separadas para cada miembro? La respuesta es pocas. Tal vez los ricos de Jerusalén, tal vez algunos comerciantes prósperos, pero la masa de la población, muy trabajoso y muy costoso. Y está la cuestión del lavado. Si tienes solo una túnica, lavar significa quedarte sin ropa hasta que se seque, y secar al sol de Galilea toma horas. Entonces, la mayoría de las personas solo lavaba cuando era absolutamente necesario. Ahora imagina si existe una pieza íntima. Se ensucia más rápido que la túnica, porque está en contacto directo con las partes del cuerpo que sudan más, que liberan secreciones, que tienen olores más fuertes. Necesita ser lavada constantemente, pero lavar significaría no tener que vestir debajo. Entonces, ¿cuál es la solución práctica? Simplemente no tener esa pieza. Ahora piensa en algo. Desgarros. Las telas se desgarran, especialmente telas baratas, mal hechas, usadas hasta los límites. Cuando la túnica se desgarra en el costado, en la costura, entre las piernas, y se desgarra, porque el movimiento constante desgasta la tela, ¿qué queda expuesto? Si no hay nada debajo, la piel queda a la vista. Y reparar no es instantáneo. Requiere aguja, hilo, tiempo, habilidad. Entonces mucha gente simplemente continuaba usando la túnica desgarrada, porque era la única. Hay un último detalle: el comportamiento en la sinagoga. Las personas se sentaban en el piso. No hay bancas para todos. Los estudiosos sugieren que solo los ancianos tenían asientos de piedra a lo largo de las paredes. El resto se acomodaba en el piso frío. ¿Y cómo te sientas en el piso, por horas usando solo una túnica, sin posiblemente nada debajo, manteniendo la modestia? La respuesta está en la postura: piernas dobladas hacia el lado, túnica ajustada alrededor del cuerpo con las manos, movimientos lentos, calculados. La modestia era performática, requería esfuerzo consciente constante. No era garantizada por la ropa, era conquistada por el comportamiento. Entonces, aquí está la conclusión inevitable. La evidencia, o mejor, la ausencia de evidencia, apunta fuertemente hacia una realidad que nos impacta hoy. La mayoría de la población del Israel del siglo I probablemente no usaba nada que pudiéramos llamar ropa interior, no porque fueran indecentes, no porque no valoraran la modestia, sino porque simplemente no era práctico, no era accesible y no era necesario dentro de los códigos culturales de la época. La túnica era todo, y debajo de ella, probablemente nada además de piel, sudor y la aceptación de que el cuerpo humano, con todas sus incomodidades, olores y necesidades, era parte inevitable de la vida. Y esto nos recuerda algo importante. Lo que consideramos esencial hoy era lujo impensable ayer. ¿Y lo que encontramos asqueroso, incómodo, insoportable? Millones de personas probablemente vivieron así durante milenios, no porque les gustara, sino porque era todo lo que tenían. Si este viaje por la vida en el tiempo de Jesús te habló, considera suscribirte al canal. Aquí continuamos explorando cada detalle que transforma el mundo bíblico en algo vivo. Y cuéntame, ¿qué parte de este episodio te sorprendió más? ¿Qué tema quieres ver aquí en el futuro? Escribe la frase «Veo el pasado con nuevos ojos», para que yo sepa que llegaste hasta el final. Ahora, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla. En él exploraremos más asuntos curiosos de la antigüedad.